las tiendas de aplicaciones Apple Store y Google Play la aplicación de MG al aire sin costo alguno. MG al aire radio. Navegamos juntos, nada nos separa. Ha llegado el momento de sentirte vivo, libre, sano y feliz. Ya inicia Luz y Salud, conducido por Luz Estela Amador. Aquí en MG al aire radio. Bienvenidos. Estás escuchando Luz y Salud con Luz Estela Amador. Soy Luz Estela Amador. Te invito a unirte al programa Luz y Salud, donde tendrás herramientas para lograr salud emocional, física y espiritual. Entrevistas a expertos en la salud a nivel global, con burbujas informativas de motivación, nutrición, belleza, recomendaciones exclusivas, retos personales y te ayudamos a encontrar tu efecto wow. Luz y Salud, todos los miércoles a las 12 del mediodía, aquí en MG al aire radio. Reciban un cordial saludo donde ustedes quiera que se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la programación de MG al aire radio a través de www.mgalaire.com y también estamos haciendo este directo a través de Facebook Live para darle la bienvenida también a Luz Estela Amador y su programa Luz y Salud, como es de costumbre, todos los miércoles a las 12 del mediodía, siempre trae un invitado muy especial y de hecho hoy tiene también un personaje que nos va a traer una información muy, pero muy buena. Muy buenas tardes, Luz Estela, me alegra saludarte, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Marcelo, me encuentro muy bien. Me encuentro súper contenta, feliz de conectarme con ustedes, con todos los que se encuentran en cualquier parte del mundo. Y esta es la maravilla de todo el trabajo virtual y a lo que nos estamos entrando muchos, pero a lo que nosotros estamos desde hace mucho tiempo y con deseos de llegar a ese lugar, a esa casa, a esa puerta, a ese trabajo, a tocar corazones. Y una vez más aquí con el programa Luz y Salud para hablar de lo que me interesa, que es las herramientas en la salud integral, que tengas ese balance físico, emocional y espiritual para que entonces tú sientas que ya tu vida sí es feliz, porque ya la felicidad la tienes, falta que identifiques esos punticos para que encuentres más el equilibrio y lo puedas no solamente disfrutar, sino compartir con los tuyos. Gracias, Marcelo. Continuamos porque hoy el día nos tiene muchas sorpresas y es que les quiero decir que definitivamente hoy vamos a tratar un tema profundo, que es el estado de ánimo con sonidos binaurales. Mi enfoque con Luz y Salud es, como ustedes ya saben, compartir esta hora para que atrápalo, lo que más aplica a tu vida y que de esa forma te ayude entonces a lograr la salud integral. Hoy el programa posee un menú muy completo. Yo te invito a que nunca te cierres a las posibilidades y que hoy más que nunca abras tus ojos, abras tu corazón y abras el entendimiento, porque hablaremos de los sonidos binaurales, como les dije ya, que alteran el ritmo cerebral causando impresionantes efectos emocionales. Alístense para saber más de esta investigación, este trabajo terapéutico tratado por un experto que lo tenemos aquí, lo tengo como invitado, y él es el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo Tascón, quien por décadas ha transmitido su experiencia a jóvenes, a niños. Él como músico, les digo, que es director de la Banda Departamental del Valle, director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Valle del Cauca y director de Encuentro Nacional de Estudiantinas en Colombia. Es mucho más que eso, pero antes de continuar, quiero darle la bienvenida y el agradecimiento, maestro, por estar conmigo esta tarde. Muy buenas tardes, Luz Estela. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de estar en tu programa y hablar de lo que nos gusta, de la música y de todo lo que la música implica en el ser humano.
Vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que lo apasiona y de lo que usted definitivamente, maestro, conoce muchísimo. Algunos ignoramos bastante, pero usted conoce mucho y eso es lo que nos va a transmitir este día, que bien sea mañana o tarde, donde tú quieras que te encuentres. Bueno, maestro, yo antes de continuar para incorporarnos en este tema, deseo que conozcan, aparte del músico, también al músico psicólogo y que por eso quiero abundar un poquito en su ser. Yo recuerdo un dicho que dice, de poetas y locos todos tenemos un poco. Y me atrevo a hacerle esa modificación de poetas, músicos y locos, todos tenemos un poco. Así que, ¿qué hospeda la mente y el corazón del maestro Jaramillo? Bueno, no, yo creo que ese dicho es muy pertinente porque en realidad se necesita un poco de locura para abordar temas nuevos y entendiendo por locura el que pierde todo menos la razón. Sí, digamos que he tenido la fortuna de incursionar desde muy niño en la música y he desarrollado, digamos, un trabajo alrededor de la música, alrededor de los instrumentos, alrededor de los escenarios, alrededor de la docencia. Yo soy docente de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario en la UCEBA y ahí tenemos, pues, a pesar de que no hay una facultad de música, hay una formación musical muy importante en la región desde la UCEBA y viendo el desarrollo de la música, la conexión que tiene eso con la intimidad emocional del ser humano, entonces continué mis estudios en psicología, terminando una maestría también en psicología clínica, y esto me llevó, esa combinación de esas dos disciplinas me llevó pues a encontrarme con la musicoterapia, después con los sonidos binaurales, con la neuromodulación y un poco de herramientas que nos permiten hacer cambios a nivel cerebral que obviamente se convierten casi que inmediatamente en una transformación emocional. Maestro, hablando de transformación emocional, los seres humanos a veces, y yo creo que la mayoría de las veces no nos entendemos a nosotros mismos. Pasamos un proceso, estamos en ese proceso, así vivimos. A veces decimos, es que yo soy así, pero te das cuenta que 2 años después eras una persona y de pronto las mismas circunstancias te llevan a ser otra. ¿Qué relación tiene la música y la psicología y cómo podemos nosotros acoplar nuestra vida a cierto ritmo o cierto tipo de música? Bueno, definitivamente una de las grandes preguntas que siguen estando por responder es quiénes somos. O sea, cuando nos autocuestionamos que entre otras cosas somos los únicos seres sobre la Tierra que tenemos esa capacidad de preguntarnos y de cuestionarnos y desafortunadamente a veces no lo hacemos. Entonces empezamos desde ahí como esa necesidad de conocernos, de saber cómo funcionamos. Y obviamente todos tenemos características diferentes, diversidad de temperamentos. Y eso, ese conocimiento que tenemos de cada uno de nosotros, pues también nos conecta con muchas áreas del universo, entre ellos los sonidos. La música tiene una influencia enorme sobre el ser humano. Recordemos de que la música tiene tres dimensiones o tres componentes, que es armonía, ritmo y melodía, y el ser humano tiene también una trinidad que es cuerpo, alma y espíritu. O sea que de pronto yéndose al componente espiritual también podemos ver una coincidencia entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esa trinidad está inmersa en nosotros y descubrir cómo la música entra a ser parte de la activación de esa trinidad del hombre, alma, cuerpo y espíritu, es interesantísimo ver cómo el ritmo tiene que ver con el cuerpo, la armonía tiene que ver es con la psiquis y cómo la melodía está conectada es con la dimensión espiritual y empezar a conocernos y a entrarnos en esos estados que a veces no están en el correcto orden homeostático. Entonces ayuda muchísimo la música y es impactante los resultados. Sí, porque algunas veces, aunque sabemos esta relación, pues como que trabajamos separados, ¿no? Es como decir, mi mente está totalmente ligado a mi cuerpo y el resultado de mis pensamientos se refleja en mi cuerpo, pero pensamos que son dos
puntos muy distantes y desafortunadamente cuando no hacemos esa perfecta sincronización o no buscamos la perfecta sincronización es cuando vienen estos desniveles y estos desequilibrios en nuestra salud, en nuestro comportamiento. Qué bueno poder identificar nosotros que además del gusto, de saber que te gusta la salsa, el mapalé, la música clásica, cualquier tipo de música, que tú sepas que hay una que te beneficia más. ¿Cómo podría darnos, maestro, un ejemplo de esa relación de música como ser humano entre lo rítmico, lo melódico y lo armónico? Bueno, yo creo que escuchar música puede ir más allá de los gustos. O sea, obviamente hay en la música un ingrediente de entretenimiento, de esparcimiento, de generación de alegría, pero cuando hablamos de la música desde el punto de vista eh, medicinal, si se quiere, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el cuerpo requiere, como lo decías, Luz Estela, una sincronicidad de todo, de todo su ser. Entonces, cuando escuchamos música rítmica, por ejemplo, es una música que está afectando el cuerpo y que está estimulando el cuerpo de una manera muy clara, pero la parte emocional, digamos que está descuidada y me atrevería a decir que hasta afectada. ¿Sí? Entonces, cuando la música se escucha sin ningún filtro, solamente guiados por el gusto, solamente, digamos que puede tener implicaciones complejas en el desarrollo del ser humano. Maestro, me voy a adelantar un poquito porque ya me voló la imaginación y nosotros a veces buscamos la música, eh, tenemos la libertad de hacerlo, pero en muchas circunstancias y dependiendo de la comunidad, de la población, de, bueno, de, digámoslo así, de la cultura y la aglomeración, ¿por qué no? Y bueno, pues comparémoslo ahora con el hecho de estar en casa con la familia, que de pronto, por más que fuera una familia numerosa de 5 o 6 integrantes, cada uno tenía su esparcimiento y ahora el esparcimiento es en tu propio espacio y a los hermanos, digamos que adolescentes, les toca compartir este tiempo y no tienen la misma inclinación por cierto tipo de música. De pronto, ¿por qué no? Uno es más de música clásica y voy a poner extremos y el otro es de metálica. Aunque tú no lo busques, puede repercutir ese sonido, ese tuntum por allá que se escucha a lo lejos. Sí, claro, claro. Mire, el componente, por ejemplo, retomando el tema de la música sinfónica, es una orquesta, una gran orquesta compuesta por instrumentos melódicos. Todos, en su gran mayoría, excepto el piano, en algunas orquestas que hay, todos los instrumentos son melódicos. ¿Qué significa eso? Que es un sonido después del otro. Y entonces esa música tiene un componente espiritual, es llevar al ser humano a una dimensión distinta, es a una dimensión que muy pocas veces accedemos y es la dimensión ideal del ser humano. Entonces, la música, el rock, por ejemplo, no tengo nada contra el rock. He tocado rock, me encanta, pero si estamos hablando de la parte medicinal, estamos hablando de a veces querer entrar a una dimensión espiritual a través de una música que nos lleva a una activación corporal. O sea, es un error la utilización de la música en ese sentido. Entonces, cuando un estudiante, por ejemplo, quiere tener unos niveles de concentración, de creatividad, de tranquilidad, la música tiene que estar acorde con ese deseo del ritmo cerebral. Entonces, la música está por un lado y su necesidad mental está por el otro. Ahí es donde empieza a haber el choque, donde no nos podemos escudar solamente en el gusto, que esa es la música que me gusta, sino que eso se parece a la comida, ¿no? O sea, hay mucha música, hay mucha comida que nos gusta, Y no pero nos conviene. tenemos conciencia clara de que es música, es comida tóxica. En la música de pronto no sucede con tanta claridad, o sea, no tenemos esa claridad de que en la música también hay que escogerla de tal manera de que no nos haga daño. Entonces, dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, un gimnasio, si yo voy a un gimnasio y lo que requiero es una actividad física, pues hombre, la música rítmica es la que debe estar sonando, porque lo que necesitamos activar es Exacto. justamente el cuerpo. Entonces, pero si voy a estudiar o si estoy en un espacio de adoración y en un espacio espiritual, entonces esa música
no va. O sea, definitivamente la música tiene un mensaje y ese mensaje no necesariamente es verbal. El mensaje, hay muchos, incluso cultos católicos, cristianos y bueno, de cualquier índole, en donde tenemos rock, tenemos reggaetón cristiano y no sé qué. Ese tipo de legitimación de esos ritmos para esos espacios espirituales obviamente están en contravía. Bueno, y es que pueden estar en contravía porque has puesto un ejemplo súper expresivo, diría yo, que es la alimentación. Si nosotros, claro, la tentación, el gusto y la ansiedad por comer algo, normalmente no te va a llevar por algo saludable. Desafortunadamente, no vas a tener unas desaforadas ganas de consumir una ensalada de lechugas o comerte el brócoli hervido, sino que más bien esa mentalidad te lleva a un carbohidrato, a algo súper caliente, ¿por qué no irte más por lo grasoso o lo dulce? Pero en este caso, tus efectos los ves, los sientes, el bajón de ánimo, la falta de concentración, el sobrepeso o la obesidad. Mientras que con la música, pues sí, nos vamos porque me gusta y de pronto las personas caen en cierto género repetitivo y lo ponen para cualquier actividad comparado ahora con el estudio. Como no nos damos cuenta, es difícil de identificarlo. Así que más allá de un ritmo, más allá de un género musical, más allá de un conjunto de instrumentos, de voces, y más allá de ese concepto del entretenimiento que ofrece la música, los sonidos causan ese impacto importante y por eso es que estamos curiosos, los que no sabemos mucho de música, y estamos a la expectativa de qué son los sonidos binaurales. Bueno, Luis Estela, ahí entramos, digamos, en un campo de uno de los elementos de la música, que es el sonido. O sea, sabemos que la música ya es una estructura, es un discurso melódico y que dependiendo de la música también construimos unas redes neuronales en el cerebro. Por eso estamos hablando de música, en su momento se habla de la música culta, ¿sí? La música Sí. culta, digamos que la conectaban era con la música sinfónica porque es un discurso de muchos instrumentos al mismo tiempo y esa decodificación que hace el cerebro de ese mensaje pues genera obviamente digamos, una dificultad mayor y eso entrena al cerebro en muchas áreas. Cuando ya hablamos de sonidos binaurales, estamos hablando del sonido solito, ya no un discurso melódico, sino de una frecuencia. Entonces, digamos que el sonido binaural, el término nos dice que es dos, ¿no? Entonces, son unos sonidos que entran por los dos canales auditivos con unas frecuencias distintas. Ejemplo, pongo 400 hercios en un oído, que es un sonido, y en el otro oído pongo unos hercios que lo superan, 410, por decir algo. Entonces, esa diferencia en la vibración de esos dos sonidos genera lo que los estudiosos de este tema llaman un sonido fantasma. O sea, el cerebro construye un nuevo sonido a partir de la diferencia de esos dos estímulos auditivos. Entonces se genera un sonido de 10 hercios, que es la diferencia entre 400 y 410, permitiéndonos escuchar o por lo menos vivenciar un sonido al que normalmente no podríamos acceder. El oído humano empieza a escuchar a partir de los 20 hercios. O sea que sería imposible escuchar ese sonido de los 10 hercios que se logra el efecto a través de los sonidos binaurales. Entonces el cerebro construye ese nuevo sonido y a partir de esa frecuencia empieza por arrastre a generar una actividad cerebral. Entonces, la calibración de esos sonidos binaurales hacen de que el cerebro trabaje de acuerdo a lo que se necesita. Por ejemplo, una persona hiperactiva, por decir algo, un niño hiperactivo, pues tiene una velocidad rítmica cerebral enorme. Lo ideal sería bajar esa velocidad, por ejemplo. Entonces, esos sonidos binaurales hacen que de una manera biológica, o sea, no es una creencia, no es una fe, es un efecto que tiene esos sonidos y entonces la frecuencia del cerebro empieza a bajar y por ende la hiperactividad, por ejemplo. Personas con depresión es lo contrario, hay que subir un poquitico la actividad cerebral y bueno, cada patología, digamos, como decíamos ayer, tiene asiento en el cerebro. Hay una respuesta biológica de lo que está sucediendo en el cerebro para, digamos, generar nuestro comportamiento.
y nuestras emociones. Entonces los sonidos binaurales nos permiten poner al cerebro en sintonía con lo que queremos, con la concentración, con la creatividad y con la atención a patologías como la ansiedad, la depresión, trastornos de hiperactividad y muchos otros. Maestro, qué interesante saber que dependiendo del temperamento, digamos los adultos, pues nos identificamos más fácilmente o por lo menos sabemos que tenemos un problema o que no sabemos manejar bien ciertas circunstancias, pero en este caso con los niños, qué bueno saber que hay el sonido binaural nos va a ayudar a prestarle este método terapéutico a un niño para equilibrar, ahora que estamos en este boom de hiperactividad con los niños, que desafortunadamente pues la solución es la medicina en muchos casos, qué bueno que evitemos esa parte invasiva, porque la verdad que yo soy muy natural y a mí me encanta ver todas las posibilidades que no causen efectos secundarios y qué bueno que una mamá o un padre de familia pueda acudir a los sonidos binaurales como una terapia para su hijo, bien sea de pasividad, bien sea de hiperactividad, bien sea de, no sé, falta de concentración y, ¿por qué no?, de depresión. Ahora en este tiempo que los niños de pronto tienen menos libertad, acostumbrados a mucha libertad y de repente menos libertad, pues hay depresión, hay grandes casos de depresión, no solamente en la población infantil, sino a nivel mundial, y es un método que podríamos no solamente adaptar, sino empezar a conocerlo y aplicarlo entre nosotros mismos. ¿Qué tan conocido es esto? ¿Están en etapa experimental o se sabe pero no se aplica mucho? ¿Cómo es? Yo creo que el tema de los sonidos hace parte de la humanidad misma. Y desde Aristóteles, desde Sócrates, desde Platón se está hablando de los sonidos, de las escalas, del impacto que tiene en el ser humano las diferentes escalas y las diferentes frecuencias. De modo que esto no es nuevo, pero sí es muy poco utilizado. Y justamente usted acaba de mencionar algo muy importante, que es la industria farmacológica. Eso también influye. Desafortunadamente hay unos intereses que hacen que estos sonidos que de alguna manera pueden generar, yo no sé si la palabra precisa sea eso, pero reemplazar la medicación, pues digamos que no conviene mucho a una industria, pero sí es muy beneficioso porque el tema de los fármacos en algunos casos, o obviamente en algunos casos son necesarios, pero muchos de los casos sucede como lo que sucede con el carro de uno cuando se le prende el bombillito que le anuncia que hay algo que está fallando. Eso lo que le indica a uno es lleve el carro al mecánico para que corrija la falla. Y si uno lo lleva al mecánico y lo que hace el mecánico es apagar el bombillo, la falla sigue ahí. Entonces, eso es lo que sucede con muchos medicamentos. En el caso, por ejemplo, de los niños con hiperactividad y déficit de atención, son los cerebros en pleno desarrollo y ya medicados. Están desarrollándose de una manera artificial, pues, y entonces esa pastica que se toma, digamos que la pastica es para el profesor, para que el niño no moleste, para la mamá, para que el niño se maneje bien, pero no es para el niño, porque no le están corrigiendo el problema al niño. Entonces, los sonidos binaurales no son un pase mágico, es un entrenamiento. Y ese entrenamiento se genera es a partir de estar en esa escucha que no va a ser, va a tener efectos secundarios y va a entrenar el cerebro no solamente a una actividad cerebral determinada, sino a una generación de neurotransmisores. Entonces, personas con depresión, por ejemplo, eso ya se conoce que es una falta de serotonina y la música y los sonidos pueden generar ese neurotransmisor entre las neuronas y esos estados emocionales depresivos empiezan a desaparecer y entonces es empezar a entrenar el cerebro a que genere su propia serotonina y empieza a sentir unos estados de alegría, y son unos estados de alegría generados por su mismo cerebro y no por una droga. Un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, por ejemplo, que es uno de los fármacos más utilizados, lo hace de una manera artificial, pero genera adicción. Si yo no me tomo la pasta, pues voy a caer de nuevo en la depresión. No hay posibilidades, digamos, de salir de ahí. En algunos casos la medicación es absolutamente necesaria, no voy a decir que no, pero en la medida en que podamos evitarla utilizando este tipo de métodos que generan los mismos efectos, pues fabuloso.
¿Por qué no es tan conocido? No sé, la verdad no sé, porque cuando uno estudia esto y se da cuenta de todos los beneficios, uno dice, Dios mío, ¿y esto por qué no se usa? Entonces, digamos que a veces esa conexión sonido-psicología como que no es muy común, entonces de pronto puede ser por ahí, no sé. Ahora que yo conecto estas dos disciplinas y me encuentro con esta maravilla, dije, no, esto hay que contarlo y hay que usarlo y hay que generar cambios a partir de estos sonidos. O sea, la música tiene mucho por aportarle al ser humano. Además que encuentro algo apasionante con esto y creo que de pronto muchas personas también lo pueden ver de esa manera. Cuando necesitamos una ayuda o una medicina, un tratamiento, normalmente implica como ese sacrificio, ¿no? Como, ay, el tener que hacer, el tener que ir, el tener que aplicarte, el tener que inyectarte, pero aquí estamos hablando de algo que no es invasivo, que al contrario es placentero. Qué bueno tener resultados positivos con una terapia que te la vas a disfrutar. Sé que están súper invitados, pues maestros, dice que no es muy conocida, ya nos la está dando a conocer y qué mejor de una persona como usted que es psicólogo, que es un maestro reconocido, que ha trabajado siempre en pro de la cultura y que esta combinación perfecta puede llegar al ser humano para que esas debilidades, esas deficiencias que tenemos muchos, pues puedan ser como balanceadas a través de los sonidos binaurales. Muy apto para que lo empecemos a escuchar, a profundizar de esto y aplicar. Nos hacía un ejemplo de una persona que tiene depresión y que a través de los sonidos binaurales podría como llevar el cerebro a cierto nivel que de pronto quisiera yo pensar que de pronto le ayude con sus pensamientos o con su comportamiento químico del cuerpo. ¿Cuál es exactamente la reacción que puede ocurrir ahí? Sí, el cerebro, digamos, tiene sus ritmos y, por ejemplo, cuando estamos en estado de dormidos, estamos en estado de inconsciencia o no conciencia plena, la actividad cerebral es una actividad que llaman delta, que es la que nos permite dormir, por ejemplo. Entonces, una persona que no puede dormir, simplemente hablando en estos términos, es que no ha podido llegar a esa actividad delta del cerebro. Entonces, se toma una pasta y la pasta lo que hace es llevarlo a ese estado, ¿sí? Hablándolo en términos de actividad cerebral. Entonces, los sonidos hacen de que el cerebro llegue a ese estado sin necesidad de la pasta. Sabemos de que medio mundo no puede dormir, entonces se tiene que tomar la pasta para quedarse dormido y otros que mantienen en ese conflicto permanente entre querer dormir y despertarse, otros que mantienen despierto y tocan medicarse para poder estar despierto, es una locura. Sí. Entonces, eso significa que el cerebro está trabajando como quiere o como puede. Y entonces la ayuda que nos presta estos sonidos es enorme porque es tener el cerebro en la actividad necesaria. Por ejemplo, una persona en estado beta, que es en el estado en que estamos aquí, de la reacción normal ante la vida, digamos que si queremos generar unas especies de creatividad o de concentración, incluso de meditación, pues no es el estado ideal. Aquí nos va a costar, nuestra mente se va a ir en cualquier momento. O sea, una de las cosas más difíciles y hablan del error de Descartes es pienso, luego existo. Y decían, no, es al contrario, o sea, la mente no es capaz de dejar de pensar. Ahí es que entrenar la mente para que deje de pensar y ahí es donde empieza el trabajo pues del mindfulness y la meditación y todo esto. Entonces, estos sonidos hacen de que el cerebro trabaje en una actividad como la necesitamos. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, no es recomendable una persona que está conduciendo un auto y esté escuchando estos sonidos, porque le va a generar un estado de demasiada tranquilidad que no va a permitir que esté alerta a todas las necesidades de un conductor. Entonces, no es que sea una constante actividad, sino que es en determinados momentos en donde la necesitamos. Cuando vamos a dormir, es a dormir. Cuando necesitamos estar alerta, debemos estar alerta. Y otra cosa muy bonita, Luz Estela, es que estos sonidos se pueden camuflar. Digamos que uno puede estar escuchando su música, que de acuerdo a su gusto, que ojalá el gusto sea pues adecuado, pero digamos que esa música se puede meter dentro de esa música como una especie de sonidos subliminales, ¿no? Esas frecuencias van ahí
y camufladas en la música de nuestra predilección también hacen ese efecto. Hay un tema Uf, que me parece interesante mencionarlo, Luz Estela, es el iDoser. Estos mismos sonidos están siendo utilizados de manera contraria. Y ahí hay un llamado de atención a las madres de familia, a los papás, de que no, mi niño se comporta extraño, pero él mantiene su pieza, él mantiene juicioso escuchando su música. Resulta que estos sonidos también, como tienen unos efectos benéficos para el cerebro, también han encontrado desafortunadamente el otro lado. Y hay drogas auditivas en donde el cerebro llega a unos estados de hiperactividad o de excitabilidad parecido a la marihuana, a la cocaína, al éxtasis, generado a partir de esos sonidos. Y en el internet están las páginas que los muchachos entran y compran estas drogas auditivas. Entonces el muchacho está acostado en su cama, juicioso, y resulta que es en un viaje enorme. de pronto perdimos el audio, me parece. Sí, hola, ¿Me ¿hasta dónde me escuchas? escuchas? Sí, yo escucho perfectamente, Luz Estela. Solo, Hola, No, solo Luz, segunditos atrás. ahí estamos escuchándote a ti y también al maestro. Ah, bueno, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo perdí el audio un poquito, así que me perdí un poquito en la parte donde me estabas hablando de las drogas auditivas, lo cual me impacta. Como mamá me impacta muchísimo. Ya sabemos que desafortunadamente en el, estamos en una época y en un ambiente donde tanta libertad ha sido mal manejada y esto de la droga auditiva, pues qué mejor y qué sencillo, ¿no? Pensamos que los niños están entretenidos, están distraídos, están dándose el gusto de escuchar cierta música o ciertos sonidos, pero claro, les está causando una gran adicción y a través de esa adicción, ven, dame más y que es solucionado. Es impactante, maestro, saber esto. Me gustaría y me comprometo con ustedes aquí a través de la página de Facebook de Soy Luz y Salud, estar escribiendo algunos links que sirvan más para nivel preventivo, para que algunas personas identifiquemos y sepamos cuáles son, para ojalá poderlas evitar. Porque una de las cosas, maestro, que ha tocado este tema, nosotros podemos, ya pegándonos un poco a la tecnología, podemos cancelar o podemos bloquear ciertas páginas que no son convenientes para las personas dependiendo de las edades. Vámonos a los adolescentes o a los niños. Pero no sé si de pronto esto también quepa dentro de ese rango de poderlas bloquear y poder de esa manera uno sentirse más tranquilo. Yo creo que esto da para otro programa, bien interesante que pongamos esta voz de alerta, este llamado, como aquí en Estados Unidos, como un 911, ¿no? Que es el número de emergencia, pero para que lo atendamos y desde ya pienso que es bastante delicado y es muy importante que nos fijemos en eso. Maestro, me encantaría que me comparta o que nos comparta de pronto un testimonio de alguna persona que haya tenido, no sé si una crisis o una situación emocional, que a través de los sonidos binaurales se sienta mejor y que su estado emocional pues es favorable ahora. bueno, yo creo que hay ahora, esta época de cuarentena, pues ha generado de que desde la UCEBA, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de apoyo psicológico a los estudiantes. Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario acompañamos a los estudiantes en estos procesos emocionales y hemos encontrado, obviamente los sonidos binaurales no reemplazan la terapia completamente, es una herramienta que ayuda. Y entonces, después de atender a estos estudiantes, desde las escuelas tradicionales, ¿no? Cognitivo-conductual y toda la cosa, les facilitamos algunos de estos audios que ellos puedan hacer el ejercicio, se les enseña cómo, se les hace caer en cuenta que es un entrenamiento que deben estarlo haciendo permanentemente al punto
nos ha funcionado tanto, pues a partir de los testimonios de ellos, que ellos sienten cosas raras, al principio se asustan, siento que el cuerpo se me entumece, siento que todo me da vueltas, porque pues la idea es que estén en un estado de reposo y escuchen los sonidos con audífonos, que es la manera ideal para que esto tenga efecto. Y cada uno de ellos nos cuenta pues como los efectos físicos que sienten. Algunos, como le digo, sienten temor, otros incluso les da miedo usarlos al principio porque de pronto eso me va a dañar algo en el cerebro, no sé, bueno, pero los resultados han sido tan buenos que en este momento, justamente hoy, estamos hablando con el vicerrector de Bienestar Universitario, en donde vamos a partir del próximo semestre a generar una cátedra que se llama Sonidos Binaurales y Salud Mental, en donde los muchachos pueden acceder a estos créditos que hacen parte de su pensum académico, como una opción para acceder al manejo y sí, el manejo de sus emociones a partir de los sonidos binaurales. Gracias a todos los testimonios que hemos tenido en esta época de dificultad, en donde, digamos, la salud mental está bastante comprometida. Y esto encontramos en esto una herramienta fabulosa. Muchachos que dicen, profe, ya no puedo dormir sin los sonidos. Es una manera exagerada de decir, pues, que me están sentando bien porque no genera adicción. El día que no los oiga no hay problema. Pero después de que el cerebro se acostumbra, se entrena, digamos que esos ciclos de sueño y esos estados emocionales empiezan a hacer posible manejarlos, porque lo que decíamos al principio, también tenemos que poner parte de nosotros y conocernos y sentir cuándo voy a entrar a un estado tóxico, inadecuado y apelar a nuestra biología para frenar todo eso. El doctor Kandel, que es un experto en neurofisiología y premio Nobel, habla de justamente de que todas las patologías están ahí, en esa actividad cerebral. Entonces, si podemos modificar esa actividad cerebral para bien, casi que podríamos decir en teoría que podemos atender todos los trastornos emocionales desde la actividad cerebral. Totalmente fascinante, fascinante, nos relaja, es una luz en el campo de la salud y más para las personas que no somos tan amigas de lo químico, de lo farmacéutico, y qué bueno que tengamos esta posibilidad. Maestro, quiero darle algunos saludos que están escribiendo aquí. De hecho, los hemos estado publicando. Aquí dice Catalina Gutiérrez Gómez: qué alegría escucharlo, maestro. Fui su alumna, hemos trabajado juntos en proyectos del municipio. Mi hija ahora está disfrutando del programa de talento humano virtual. Sus aportes en proyectos municipales han sido grandes. Así que felicitaciones, qué lindo que de generación en generación, primero de mamá y ahora a hija. Qué importante la música en todos nuestros espacios y para los procesos de formación de nuestros hijos. Exactamente. Así es. Aquí está Fercha Moreno, dice, una gran persona, profesional y maestro. Son saludos de personas que han querido compartir con nosotros. También tenemos a Mari Lidia Romero y dice felicitaciones. Bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas que se están conectando. Gracias por escuchar este tema tan importante y del que tenemos mucho que explotar. Definitivamente no puede quedarse en el programa. Compártelo, compártelo, porque esto es nuevo y esto puede cambiar la vida tuya y puede cambiar la vida de un familiar. Maestro, ¿los sonidos binaurales han influido más exactamente en ciertas patologías? Digamos que en este momento, sobre todo, la ansiedad y la depresión están como muy de moda, ¿no? Por ponerlo entre comillas. Y entonces son las en las que más hemos trabajado, en la ansiedad, ese miedo a algo que muy posiblemente no va a suceder, pero una persona con ansiedad, digamos que no piensa lo que quiere, sino lo que puede. Entonces, una de las dificultades, por ejemplo, en el manejo casero de la ansiedad es, venga, usted, dichos que uno escuchó, va para el cielo y va llorando, ¿no? No te sucede nada malo y estás en eso empeora todo, porque hace que además de la ansiedad sienta culpabilidad y eso. Ese ha sido uno de los trastornos que más se ha beneficiado de los sonidos binaurales, porque genera esa tranquilidad, esa paz,
La depresión, lo mismo, a salir de los estados depresivos, que aparte, pues de pronto es otro tema, pero también estamos trabajando en la neuromodulación, que digamos que tiene que ver con la misma actividad cerebral, pero desde otro estímulo, que es la estimulación magnética transcraneal. Es una especie de casco que genera un campo magnético y puede influir en el cerebro y generar, obviamente, esos estados emocionales o por lo menos esa actividad cerebral que deseamos. Entonces, no es solamente la parte auditiva, sino que también estamos generándolo a través de esa estimulación magnética y una estimulación con un equipo alemán que hemos conseguido últimamente, que también tiene una estimulación visual. Digamos que estamos invadiendo el cerebro por todos los canales posibles, por los oídos, a partir de esos sonidos, la parte visual a través de unas gafas que traen unas luces que están activadas y sincronizadas con los sonidos, y la estimulación magnética, que es una especie de, sí, una tecnología que genera una influencia sobre las neuronas y aprovecha pues toda ese campo eléctrico para generar, digamos, para dar el mismo efecto. Entonces, cuando combinamos esas tres cosas, no, eso es una maravilla, los resultados que hemos encontrado. No, yo estoy aquí maravillada y me estoy transportando a esto como una solución exquisita, porque es que cómo me gustaría que además de todo lo que nos está diciendo maestro, que empezar a ver la gente con sus testimonios y manifestarlos, que los digan, me pasó esto, yo sufría de depresión y salí adelante con una terapia que aparentemente, pues yo la tomo como algo muy sencillo y pues le auguro muchísimo éxito con esta investigación y le agradezco enormemente que nos la esté compartiendo hoy y que a partir de hoy esto se vuelva un bombazo porque tenemos mucho por alivianar, mucho por desintoxicar a través, digo yo, desintoxicar es no recurrir a otras cosas que nos van a afectar y más bien tener algo tan simple y tan natural como es a través de los sonidos poder activar de una forma diferente nuestro cerebro. Yo de curiosa pienso ahora que de pronto esto podría funcionar también para personas que no tienen buena sincronización motriz. ¿Buena sincronización de qué, Luz Estela? Motriz, es decir, cuando una persona de pronto tiene Sí. dificultades, hablemoslo, voy a poner un ejemplo como los autistas, que de pronto sus movimientos no van tan reflejados con los movimientos de una persona que pues que actúa como su cuerpo lo dice, ¿no? Paso adelante, paso atrás, movimiento derecho, movimiento izquierdo. De pronto en un autista estos movimientos cuestan trabajo y aunque ellos quieren imitar el movimiento del que tiene al frente, de pronto no lo logra. O por qué no, algo simple, los que bailan mal, los que dicen yo tengo dos pies izquierdos y por qué no pensar que estos sonidos binaurales en algún momento nos va a ayudar con la sincronización de nuestros movimientos. ¿Podría ser eso posible? Sí, claro, sí, se me había ido era un poquitico el audio y no te había entendido. Sí, esos movimientos y por ejemplo, ahí también entra a ser protagónico la música. Por ejemplo, el manejo de un instrumento como la batería. La batería es una independencia de cuatro extremidades. Eso es un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, con los niños con déficit de atención, que es una cosa entretenida para ellos, porque el déficit de atención, digamos que en un gran porcentaje, la pregunta es como atención a qué. A veces las clases son tan hartas que los muchachos en un estado moderno, esas clases ya no les interesa. Entonces el déficit de atención de pronto no es tanto, sino que el profesor o la profesora está Más enseñándole bien, algo que al muchacho no le interesa. Entonces hay que hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Es de atención a qué? Porque he tenido muchos casos de niños con déficit de atención que apenas lo siento a la batería, son muchachos que uno dice, este diagnóstico está equivocado. Este muchacho estuvo 2 horas sentado en esa batería tratando de hacer algo que le agrada, que le gusta, que lo quiere hacer. Y entonces esa independencia, para responder tu pregunta, empieza a generar una activación en la zona motora del cerebro y obviamente es empezar a ejercitarla. Es una herramienta muy útil
obviamente en el tema del autismo, pues eso necesita una interdisciplinariedad, pero esa rehabilitación neurológica, neuropsicológica, es posible a través de los sonidos binaurales como una de las herramientas que se puede utilizar, claro, y es activar esa parte motora, y si eso lo sumamos, obviamente, con un trabajo musical, por ejemplo, en donde hay una independencia de las manos y es una cosa que suena entretenida y es entretenida. Cuando el muchacho logra hacer con cada extremidad una cosa distinta, el cerebro está trabajando de una manera loca, pero como es agradable, no se siente como una carga, no se siente como algo impuesto y aburrido, sino que hacer música es muy rico, pero todas estas tomografías que se han hecho del cerebro cuando un músico está haciendo una actividad musical, hablan de que parece que fueran juegos pirotécnicos, no todo el cerebro está en actividad, los dos hemisferios están conectados, eso es una maravilla, entonces hay que aprovechar esa posibilidad que tiene la música para generar esa reactivación en el cerebro, y creo que todavía hay mucho por descubrir, estamos empezando solamente a darnos cuenta de las posibilidades que tienen las vibraciones, a todo es vibración, y la música obviamente juega un papel protagónico, y como lo decíamos ahora, desde los filósofos antiguos uno lee obras de Platón y habla de las escalas modales, por ejemplo, como generadoras de emociones, y nosotros las utilizamos solamente para hacer música. Las escalas pentatónicas, la escala pentatónica, esto sí daría para otro programa. Las escalas pentatónicas son una cosa maravillosa que si uno las escucha inmediatamente nos remite a los orientales, ¿sí? Que son los maestros de la meditación. Entonces, esa relación no es por gusto, ahí hay un efecto melódico, y de hecho acabo de sacar un trabajo en CD. Pues no puedo decir trabajo discográfico porque no son canciones, pero sí son unas escalas que van a generar una afectación al cuerpo a partir de escalas pentatónicas, que se llama meditación melódica. Es como llevar al ser humano a esos estados de meditación a partir de esos sonidos pentatónicos. Y es una cosa fabulosa. Y cada escala son 7, nosotros tenemos 7 centros energéticos, que algunos los llaman chakras, otros los llaman centros de energía, otros llaman glándulas, pero vienen siendo lo mismo. Y cada glándula de estas está afectada por una escala. Son 7 escalas, son 7 glándulas, son 7 notas. Eso no es coincidencia. Entonces, ese trabajo se llama meditación melódica, que son las 7 escalas grabadas además a unas frecuencias distintas, que la frecuencia de 440, que es la frecuencia con la que se afinan ahora los instrumentos, es una frecuencia que está generando esta. Luz, hemos perdido momentáneamente al maestro. Ojalá que nos lograra conectar ya para la parte final, ¿sí? Definitivamente. Esperemos que sí pueda conectarse de nuevo. Un tema extremadamente interesante. Vamos a ver. Programa lleno de mucho interés y además de mucha información muy valiosa, todo lo que hace la música para nosotros, Luz Estela. Es asombroso salirnos del esquema musical, de esa parte estética que sabemos y consideramos que nos da la distracción, pero es definitivamente un derrame de conocimiento lo que hemos tenido hoy a nivel de sonido, y esa vinculación tan perfecta que puedo decir que tiene el maestro Gustavo Adolfo Jaramillo, que es la psicología con su conocimiento musical, y aquí lo tenemos de regreso. Qué felicidad que nos pudimos conectar de nuevo, maestro. Sí, aquí la tecnología porreándome un poquito, me sacó del... Pero bueno, aquí estamos.
Entonces, me gustaría retomar un poquitito como para hacer la conexión ya en nuestra parte final del programa y no dejar como esto iniciado porque es bastante interesante, por favor. Sí, estaba contándoles de la meditación melódica, que es un trabajo que hice con las escalas pentatónicas, que son unas escalas que tienen una característica especial de quitarle dos sonidos a la escala tradicional, que son las notas de tensión. Digamos que es un tema más técnico, más musical, pero así a grandes rasgos son las notas tensionantes, se quitan y generan una escala que está grabada en una frecuencia distinta a la frecuencia que estamos acostumbrados a escuchar la música hoy en día. Hablo de la afinación de los instrumentos. La afinación de los instrumentos está en una frecuencia de 440 y se ha descubierto que esa frecuencia genera neurosis. La música de los grandes maestros, los grandes clásicos, Mozart, Beethoven, Bach, si la revisamos, es una música donde los instrumentos estaban afinados en una frecuencia de 432 que tiene una explicación matemática de la conexión del ser humano con el universo. ¿Cómo lo sabían ellos? No tengo idea, pero es justamente lo que ayuda a que esa música tenga una dimensión espiritual y una dimensión tan diferente. Entonces, esta investigación de la afinación de los instrumentos, digamos, también la hemos experimentado y hemos cogido nuestra orquesta sinfónica, la banda de la UCEBA, y hemos hecho el ensayo de afinar los instrumentos en 432 sin que los músicos sepan y a ver qué sucede. Pues hace parte como del proyecto de investigación. Cuando termina el ensayo, cuando termina el concierto, todos tienen una sensación distinta. Hoy como sonó de diferente la orquesta, hoy como sonó diferente, es la percepción sin saber ellos por qué. Y es justamente eso. Esas escalas melódicas que grabé en este trabajo están en 432. O sea que tenemos la escala pentatónica, además de la afinación en 432 que genera un beneficio corporal y unos timbres que nosotros oímos hablar de los cuencos tibetanos y ese tipo de instrumentos, las flautas de amor, esos son los timbres, que los timbres tienen que ver con la forma de la onda y eso también influye. Entonces, no todos los instrumentos sirven para lo mismo. Hay unos instrumentos que generan paz, que generan tranquilidad, otros generan activación. Una guitarra eléctrica es fabulosa para activar a un estadio lleno de gente y ponerlos a brincar, pero de pronto no es muy adecuada para generar unos estados de tranquilidad, como un cuenco tibetano no hará saltar a nadie. Entonces, es utilizar los instrumentos en su justa medida para lo que se requiere. Entonces, la música es eso, es esa medicina, si lo queremos ver desde ese aspecto y no solamente un entretenimiento, un tema de gustos. La música tiene un mensaje, tiene un efecto y tiene las posibilidades de cambiar muchas cosas en el cuerpo humano. En el cuerpo y en la mente y en el corazón. Qué felicidad saber de esto. Yo ayer, de hecho anoche, debo confesar, voy a hacer dos confesiones en este programa. Una, que he dormido 2 horas porque me apasionó este tema de tal manera que me emocioné y escuché y escuché y escuché mucho también acerca con las flautas de amor. Esto es espectacular. Yo los invito a todos a que se conecten con este tema y se conozcan más ustedes mismos, porque esto nos lleva a un autoconocimiento, a identificar a nosotros mismos y saber cuál es esa debilidad y muchas otras cosas, así como lo ha dicho el maestro Gustavo Jaramillo hoy, en el que a través de los sonidos binaurales podríamos tomar soluciones, ¿no? De por qué no en tu estado de ánimo, si de pronto tienes algunos deficiencias ya en tu cuerpo, digámoslo así, como rigidez muscular o la pérdida de memoria, la falta de concentración, la hiperactividad, alguna discapacidad, no sé, tanta cosa que podría llegar como conclusión a que esto puede servirte de terapia. Maestro Gustavo, muchísimas gracias por traernos este tema que se extiende, nos da para muchos programas más. Así que desde ya una cordial invitación para programas futuros y gracias por empezar a ser parte de Luz y Salud. Muchísimas gracias, Luz Estela. Yo encantado. Las veces que me invite, aquí estaré.
Bueno, muchísimas gracias. Y mi segunda confesión, porque les dije de una, me falta mi segunda confesión, es que hoy tengo el placer de hacer este reencuentro para mí. Él fue también mi profesor de música en mi tiempo de colegio cuando vivía en Colombia. Así que, maestro, feliz y un placer, como muchas personas que han escrito durante este live, que estamos volviéndolo a ver y sabiendo que usted ha mantenido esta pasión y que sigue además a través de su conocimiento musical y psicológico brindándole muchísima ayuda a niños y a jóvenes basados en Colombia, porque usted es director de organizaciones, de grupos, de la Sinfónica Infantil, así que muchísimo por explotar. Gracias, felicitaciones y mi total admiración. Gracias, Luz Estela, un abrazo. Muy feliz de estar aquí con ustedes y esperando, claro, volver, qué rico. Bueno, gracias. Recuerden que este programa está para compartirlo y lo encuentras en Soy Luz y Salud. Estoy en redes sociales también, Instagram y Facebook igual. Soy Luz y Salud y le doy muchísimas gracias a Marcelo en el estudio. Muchísimas gracias a los dos, principalmente a ti, Luz Estela, por este gran invitado, cómo la ciencia médica se mezcla justamente con la física, la psicología, la medicina y todo para el bien de cada uno de nosotros. Así es que ha sido un programa fascinante. Si usted acaba de llegar a este Facebook Live, pues le recordamos que estas piezas van a estar aquí forever, para siempre. Y si nos lo permite, por supuesto, la Administración General de Facebook, este material es justamente para educar, para instruir y para enseñar a nuestra comunidad que estos temas son bastante relevantes. A todos los que participaron también con sus mensajes a través de esta publicación que se hace a través de Facebook, un millón de gracias. Y aquí estamos siempre para servirles a través de MG al Aire Radio. Navegamos juntos. Nada nos separa. Luz y Salud ha terminado hoy. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles. Aquí en MG al Aire Radio.